Este día lunes vamos a conversar sobre el tema experiencias cercanas a la muerte. Es un tema que se ha vuelto muy popular últimamente. Hay programas de televisión donde se destacan cosas como esta, pero vamos a hablar, recuerden, a partir de la cosmovisión bíblica, porque, como decíamos el día de ayer, la Biblia es el fundamento. Ahí se encuentran las doctrinas que nos van a ayudar a hacer frente a los engaños del tiempo del fin. Y, más aún, saber que se están dando todas estas cosas. Siempre ha habido este tipo de engaños a lo largo de la historia, pero saber que se van multiplicando y se van popularizando más y además, si lo puedo decir de esta manera, tienen mucho más impacto por todos los medios masivos de comunicación, me indica a mí que estamos más cerca de ver el desenlace de la historia de este mundo cuando Cristo aparezca por segunda vez. Por eso es tan importante saber sobre qué estamos parados. Si estamos parados sobre la roca o sobre la arena. Y ayer ya hablábamos sobre esto. Así que hoy vamos a orar pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para aprovechar al máximo las lecciones de su palabra. Bendito Dios y Padre eterno. Necesitamos sabiduría de lo alto para poder distinguir las enseñanzas de tu palabra de lo que el mundo ha popularizado hoy en día. En tus manos de amor nos encomendamos por Cristo Jesús. Amén. Hay algunos argumentos modernos que intentan demostrar la inmortalidad natural del alma. Esa teoría, ¿no?, de que el alma es inmortal, una teoría que, como estudiamos a lo largo de todas estas semanas atrás, comenzó con la gran mentira de Satanás en el jardín del Edén, diciendo no moriréis. Y a partir de ahí, Satanás creó toda una estructura que lamentablemente los seres humanos han seguido. Bueno, tanto así que hemos seguido estas estructuras como seres humanos, humanidad en general, quiero decir, que películas, libros, arte y todo lo que nosotros podemos imaginar, mitología, todo tiene que ver con esta idea de que el alma es inmortal. Pero esta, volvemos a repetir, no es una idea nueva, comenzó en el jardín del Edén y se arraigó en muchas culturas. Por ejemplo, los egipcios creían que el alma era una entidad separada del cuerpo. De hecho, ellos tenían varias formas de interpretar lo del alma, pero que era una entidad separada del cuerpo y que de alguna manera tenía cierto enlace aún, si puedo decirlo de esa manera, con el cuerpo. Tanto es así que si ustedes buscan un poquito de arqueología bíblica o de arqueología en general y buscan tumbas egipcias, se darán cuenta que hay algunas tumbas que preservan figuras de tamaño real de los que fueron los muertos que estaban enterrados ahí. ¿Por qué? Y es más, eran figuras casi que representativas del muerto, porque según ellos era la forma en que el alma podía descansar. Llegaba a su casa y ya no podía estar en el cuerpo. Noten lo que está de fondo ahí, ¿no? Pero llegaba a su casa y ya no podía estar en el cuerpo porque estaba momificado y todo, pero entonces descansaba en la estatua, que era una figura del cuerpo muerto ya en descomposición. En fin, no vamos a meternos más en esos detalles porque lo que nos atañe en este momento es las experiencias cercanas a la muerte. Pero quiero decirles, esto tampoco es nuevo. Por ejemplo, en la República de Platón, y quiero leer esto junto con ustedes, Platón cuenta, poniendo en palabras de Sócrates, su maestro, el mito de ¿Quién era Bueno, era un valiente soldado que murió en una batalla y volvió 12 días después a la vida. Murió, pero 12 días después volvió a la vida y contó a la gente lo que había visto en el otro mundo. Esto, recuerden, estoy hablando de La República de Platón, un libro del filósofo Platón. Lo que dijo que se había encontrado es que llegó a cierto lugar con otras almas que habían muerto en ese momento, y llegando a ese lugar había algunos jueces, y a los que eran morales, es decir, a los que eran buenos, para usar esa palabra,
los jueces le decían, agarra este camino de la derecha que va hacia arriba. Noten, vayan hilando con esto. Agarra este camino de la derecha que va hacia arriba. Y a los que no habían sido tan buenas personas, es decir, a los que eran inmorales, a las almas inmorales, lo que le decían los jueces era, ve en este camino, toma este camino de la izquierda y ve hacia abajo. O sea, noten, el camino de la izquierda llegaba hacia abajo. Según Sócrates, en lo que estaba contando Platón en el libro de la República, cuando él llegó allí, los jueces le dijeron que escuchara y observara todo lo que sucedía en el lugar para que luego regresara e informara a la humanidad sobre lo que sucede allí. Esta fue una experiencia cercana a la muerte narrada en un libro de filosofía de Platón. Pero modernamente, pues también ha habido muchos intentos de demostrar, voy a entrecomillar esa palabra, demostrar, que los muertos pueden regresar a la vida y que tienen una experiencia, pueden regresar a la vida porque su alma es inmortal y luego de alguna experiencia, pues volvieron ahí a su cuerpo. Noten que aquí lo que está en juego es, ¿qué enseña la Biblia sobre esto? Y luego, ¿qué significa esa experiencia realmente? ¿Qué es lo que está de fondo en esa experiencia? Ya hemos estudiado en la Biblia casos de resurrección. Vimos la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Vimos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Vimos la resurrección del hijo de la mujer sunamita. Vimos la resurrección de la hija de Jairo, sí, y vimos la resurrección de Lázaro. Pregunta seria. ¿En cuántos de estos casos de resurrecciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se registró alguna experiencia cercana a la muerte? Noten que Platón está usando simplemente una alegoría. No es verdad lo que está hablando Platón. Pero en la Biblia aparecen resurrecciones y si hubiera sucedido algo como lo que Platón cuenta en su libro La República, entonces seguramente habría quedado registrado en la Biblia. Pero la Biblia guarda silencio al respecto. ¿Por qué guarda silencio? Porque la Biblia es consistente al enseñar que cuando alguien muere, deja de experimentar la vida. Lea Eclesiastés capítulo 9. Repase ese texto una y otra vez, las veces que sea necesario. Ahí dice que los muertos ya no tienen más paga de lo que sucede en esta vida. Ya no tienen nada que hacer aquí en esta vida y no pueden transferir ninguna experiencia de ellos a los que están en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya no existen. Los muertos ya no existen. Simple y sencillamente. Ahora, esto es importante porque es verdad que estamos partiendo del argumento del silencio, pero también es verdad que cuando vemos estas experiencias cercanas a la muerte, resulta que siempre aparece una palabra clave ahí y lo va a descubrir. La palabra es estuve muerto clínicamente o estuve clínicamente muerta por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos. Es decir, estuvieron clínicamente declarados muertos, pero no significa que estuvieran realmente muertos. Hay una diferencia y está constatado, usted puede investigar también que hay ciertas afectaciones de salud tan graves que incluso pueden llegar a asimilarse a la muerte. O sea, afectaciones que hacen que el pulso baje a tal punto o que incluso todo el sistema se ralentice a tal punto que parece que ha muerto la persona. Sin embargo, no ha muerto. Todavía sus funciones siguen estando ahí, su cerebro sigue funcionando. Y esto es importante destacarlo, porque si el cerebro sigue funcionando en un estado en el que parece que ha muerto, el cerebro todavía puede seguir desarrollando imágenes, como cuando estamos soñando mientras dormimos. ¿Sí? Mientras dormimos puede ser que nuestro cerebro todavía siga en actividad, porque como todavía estamos vivos mientras estamos dormidos, por eso es que hay que tener cuidado con qué tanto alargamos esa alegoría de estar dormidos, esa metáfora de estar dormidos. La muerte es la inexistencia. Que estemos dormidos, lo que significa cuando morimos es que
ya no tenemos más actividad en este mundo, pero no significa que seguimos en alguna otra actividad en otro mundo, claro que no, porque la muerte es la inexistencia. Ahora, ¿qué hay detrás de estas manifestaciones? ¿Qué hay detrás de estas experiencias cercanas a la muerte? En primera instancia, partiendo del aspecto biológico, físico de nuestro cuerpo, si alguien llega a fallar, si a alguien llega a fallarle todo su sistema al punto de que clínicamente ha muerto, pero no realmente ha muerto, porque su cuerpo todavía tiene algunas funciones, es posible que ese desequilibrio químico y también del sistema nervioso en su cuerpo haga que tenga alucinaciones. Y voy a recurrir de nuevo al tema de cuando estamos soñando. Muchos de esas alucinaciones, similar a los sueños, van a conectar e interconectar cosas según nuestra experiencia, ¿sí? Según nuestros mayores temores, según nuestros mayores anhelos. Eso es lo que va a suceder. Esa es una primera forma de que podemos comprender esto de las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, también hay otra, y es una que no podemos descartar y que de hecho estaría en conjunción con la primera. Y es que Satanás mismo está inmerso en crear una ilusión que permita a la persona tener la idea de que está en otro estado. ¿Cómo puede hacer eso? Voy a destacar algo aquí. Satanás no puede leer nuestra mente y por lo tanto no tiene acceso a nuestra mente como Dios sí puede tenerlo. Sin embargo, sí puede crear sensaciones, puede crear un ambiente extrasensorial, podríamos decirlo así, puede crear un ambiente en el que nuestras sensaciones sean manipuladas. Lo vemos cotidianamente en la vida real, digamos, pero también se ve en el plano espiritual. Y en el plano espiritual lo que tendríamos es una sensación, un tipo de alucinación dirigida por el enemigo. Eso es lo que estaríamos teniendo acá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que los muertos no saben nada. Es una experiencia satánica y engañosa, esta experiencia cercana a la muerte. Y lo decimos con toda claridad. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica dice claramente que los muertos nada saben. Pero si Satanás logra crear esta sensación engañosa de que seguimos vivos cuando morimos, entonces vamos a terminar concluyendo que la Biblia no dice la verdad. Y ahí está en pugna las dos cosmovisiones, lo que la Biblia enseña y lo que la imaginación y Satanás enseñan. Quizá podríamos ponerlo en otro orden, ¿verdad? Lo que Satanás y luego la imaginación enseñan. La Biblia va a ser consistente. Los muertos no alaban a Dios, los muertos no saben nada. La única manera de experimentar la vida eterna será en la resurrección. Ahora hay otro elemento que ya se destacó en una lección, casi de las primeras lecciones de este estudio, y es el elemento de que, en general, las personas que dicen que han pasado por esta experiencia cercana a la muerte nunca mencionan a Jesús. Nunca mencionan las verdades distintivas que presenta la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque eso de no mencionar las verdades está en armonía con lo que ya estudiábamos ayer sobre el misticismo. El misticismo dice que no importa la verdad, que lo que importa es el amor. El amor es fundamental, el amor adecuadamente comprendido en la persona de Jesucristo. Pero la doctrina, y lo vimos ayer, es importante. Pero si en una experiencia cercana a la muerte no veo yo la verdad de la Biblia reflejada, entonces quiere decir que no es una experiencia dirigida por Dios. De hecho, no es una experiencia dirigida por Dios porque los muertos nada saben. Ahora, lo interesante es que, como decía el día de ayer, hay mucha pseudociencia detrás de estas experiencias cercanas a la muerte y lamentablemente hemos dejado que esa pseudociencia nos arrastre pretendiendo que si la ciencia lo dice tiene que ser verdad. Y ayer decíamos, esto no tiene nada que ver con ir en contra de la ciencia, porque la verdadera ciencia, correctamente comprendida, siempre estará en armonía
con la verdad de Dios. Pero hasta aquí lo que podemos destacar es esto. Las experiencias cercanas a la muerte han sido atestiguadas por libros de filosofía o por otro tipo de escritos que no han sido inspirados por Dios, como en la República de Platón, que ya lo citaba anteriormente. Y la creencia de la inmortalidad del alma es una creencia que está sustentada en las imaginaciones de lo que diferente cantidad de personas cree que pasa cuando la gente muere. En la Biblia, por otro lado, la muerte es la inexistencia. Una persona que muere ya no tiene participación en nada porque ha dejado de existir, pues la Biblia enseña que la única forma de tener la vida eterna, es en Cristo Jesús. Así que partiendo de estas dos cosmovisiones, cuando elegimos la bíblica, podemos descartar de una vez por todas este tipo de experiencias cercanas a la muerte como si fueran verdad, porque aunque la experiencia puede parecer real, no es una realidad, no es una verdad, no ha muerto esa persona, y por eso destacaba eso. Si murió clínicamente quiere decir que no murió realmente, algunas funciones todavía seguían ahí. Por eso hay que ser meticulosos en esto, ¿no? Hay que prestar atención al detalle. El punto central para finalizar, o el punto culminante con el que quiero finalizar, es lo siguiente. El enemigo va a intentar torcer nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras emociones, porque sabe que si logra tocar lo que es más sensible para nosotros, luego vamos a tender a inclinarnos a eso que nos hace sentir bien. Es más, esto se sabe desde hace mucho tiempo, incluso en mercadotecnia. La gente no elige por lógica, elige por sentimientos. La gente compra algo por sentimientos y luego justifica eso de manera lógica. Y pasa igual con este tipo de creencias. Muchas veces elegimos este tipo de creencias porque nos hacen sentir bien, porque de repente pareció como que si tuvimos contacto con un ser querido. Y ahí está el juego de Satanás, tratar de tocar nuestros sentimientos, de manipular nuestras emociones a fin de que no prestemos atención a la verdad de Dios. No quiere decir que Dios sea insensible, quiero ser muy claro en esto, ni quiero decir que a Dios no le interesen nuestros sentimientos, pero Dios quiere guardar nuestros sentimientos seguros para que tengamos verdadera esperanza y no perdamos, escuche bien esto, no perdamos la salvación, que es el gran don que Dios tiene para nosotros. Así que no se pueden descartar que estas experiencias existen, pero no son lo que pretenden ser. Son experiencias producidas por Satanás y sus demonios tratando de manipular nuestras emociones. Lo debo decir con claridad para que conste que estamos tratando de mostrarle lo que la Biblia enseña a usted. Todas estas experiencias, especialmente estas que estamos considerando hoy como las experiencias cercanas a la muerte, como la del mito de que contamos al principio, son manifestaciones de Satanás y de sus demonios tratando de manipular nuestras emociones, nuestros sentimientos, a fin de que no creamos a la verdad de Dios. Por eso en este momento quiero invitarle a orar conmigo, para pedirle al Señor que nos ayude a buscar en la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos enseña. La Biblia es clara en cuanto a su enseñanza. Que el Señor nos ayude a poder obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos porque tu palabra deja muy en claro que siendo que los muertos nada saben, las experiencias cercanas a la muerte que se han vuelto más populares hoy en día no pueden ser experiencias sancionadas por ti. En realidad, son esos artificios del enemigo tratando de doblegar nuestras emociones a fin de que terminemos por aceptar la mentira que introdujo en el jardín del Edén cuando dijo que no moriríamos. Perdónanos, Padre, porque a veces no prestamos suficiente atención a lo que tu palabra enseña y en cambio ayúdanos a aprender de ti. Y si alguien en este momento siente que ha sido confrontado con esta verdad porque durante toda su vida acarició la idea del alma inmortal, hoy te pedimos, Padre, con tu Espíritu, muéstrale que en armonía con tu palabra y por tu amor
podemos hacer el cambio siguiendo lo que tú nos enseñas para aprender la verdad y enseñar la verdad y vivir con la verdadera esperanza de que cuando Cristo venga, seremos levantados de la tumba si es que nos ha tocado ir al descanso, o seremos transformados. Oramos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén.